Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Capítulo 23 de Proverbios. Vamos a leer desde el versículo 12. Dice así: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Los castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablen cosas rectas. Vamos a dejar aquí la lectura, después vamos a seguir con otros proverbios. Ustedes se acuerdan que nosotros hablamos acerca de las cosas que dicen los proverbios sobre la familia. Y hablamos, en primer lugar, los proverbios que tenían que ver con el matrimonio, que tenían que ver con la relación entre esposos. Pero yo dije también, hay una serie de proverbios de la relación padres e hijos. ¿Qué es lo que dice acerca del matrimonio? Podemos sintetizar en esto. Lejos de lo que es la represión que hizo la religión después con esto, los proverbios hablan del placer legítimo del matrimonio como una gracia divina, como una necesidad humana y como un reaseguro para la fidelidad. Proverbios habla copiosamente de los problemas del hombre en cuanto a las tentaciones de la infidelidad y de los problemas de la mujer, la tendencia a la conflictividad, ¿no? A ser conflictiva. Quiero decir que el libro de Proverbios son los consejos del sabio. No nos olvidemos que no está sentando ley. No es la ley de Moisés. La ley de Moisés ya está escrita. El sabio es el que sobre la ley añade ciertas cosas, porque uno diría, bueno, pero entonces, si esto es todo lo que dice Proverbios. No, Proverbios da por sentado de que hay una ley de Moisés que enseñó una cantidad de cosas. Entonces habla de la práctica de la ley de Moisés. Y entra, como entran siempre los consejos del sabio, entra en la zona conflictiva. Y entonces dice, bueno, ¿por qué vamos a hablar de la infidelidad en el hombre? O de la conflictividad en la mujer. Puede haber muchos otros problemas, sí, pero el sabio aconseja sobre los problemas que son fundamentales, que son los más evidentes y los más frecuentes. Entonces el sabio está hablando sobre eso, desde ese ángulo. Ahora, nosotros llegamos a los proverbios que hablan de las responsabilidades con respecto a los hijos, es decir, la relación y las obligaciones entre padres e hijos. Y se puede comenzar leyendo este pasaje de proverbios donde se habla de la educación. Ustedes fíjense que antes de hablar de lo que hay que hacer con el hijo, le aconseja, el versículo 12, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Es decir, que es el padre o los padres, los que establecen las pautas, los que gobiernan la casa. El padre es el que enseña. Usted dice, pero esto es una verdad de perogrullo. No, hoy no es una verdad de perogrullo. Hoy hay hijos que le enseñan a los padres y los padres que buscan a los hijos que les enseñan. Acá dice que es el padre el que tiene que aplicar su corazón a la enseñanza y es el que tiene que enseñar. Como dice Pablo, esto es porque esto es justo. Es justo que quien más sabe es el que tiene más edad. Entonces tiene que transmitir la enseñanza. Quiere decir que los padres son los que establecen las normas, los que establecen los horarios, los que marcan la alimentación, los que controlan las amistades, los que orientan la educación, porque el hijo no aparece nunca en la Biblia como autónomo. Es decir, no es la persona que hace lo que quiere, sino por el contrario, está bajo autoridad y se marca muy claramente que está bajo autoridad.
Entonces es el padre el que tiene que aplicar su corazón a la enseñanza y los oídos a las palabras de sabiduría. Es decir, tiene que escuchar lo que Dios dice y tiene que transmitir lo que Dios dice. Está en el medio, entre Dios y el Hijo. Y la educación siempre, esto es una constante también en la Biblia, corresponde al padre y a la madre. Es decir, es una cosa que tienen que ir de la mano los dos. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo 1 de Proverbios, en el versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Quiere decir que el padre y la madre instruyen y orientan. Esta es la tarea de los dos. Cuando se habla de los resultados de la educación, dice: alégrese tu padre y tu madre y gócense la que te dio a luz. Es decir, los dos educan y los dos son los que tienen que tener el gozo del beneficio. Y el fracaso dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura de la que lo dio a luz. Quiere decir que acá dice, miren, la educación es un asunto que tienen que asumir a los dos. Los dos tienen que educar, dar dirección, orientar. El gozo va a ser el gozo de los dos si esto va bien. Y el fracaso va a ser el dolor de los dos si esto va mal. Pero nunca aparece esta disociación que nosotros tenemos a veces con la educación. El papá y la mamá siempre aparecen en la Biblia como los dos actores de la educación. Ambos instruyen, ambos dirigen, ambos enseñan. Y muchas veces, nosotros lo vemos, uno asume los dos roles. ¿No escucharon ustedes? Y eso debilita la educación. Esa mamá que dice: se lo voy a decir a tu papá. Cuando la mamá tiene que decir, o el papá dice: se lo voy a decir a tu mamá también, porque ahora también pasa eso, ¿no? Pero cuando una mamá o un papá tiene que decir: se lo voy a decir a tu papá, está renunciando a su autoridad. Está diciendo: no tengo autoridad frente a esto. Es decir, tiene que organizarse el matrimonio en forma tal que los dos tengan autoridad. Y que cuando la madre establece algo, el padre no está, y la madre establece algo, no tiene por qué referirlo al padre: esta noche cuando venga tu papá, ¿no? Entonces si esta noche cuando venga tu papá, entonces ya no tiene autoridad ella. Si bien aparece en la carta, en las cartas apostólicas, aparece el orden, ¿no es cierto?, matrimonial, como el hombre como cabeza y todo lo demás, en el tema de la educación se marca que los dos son responsables y que los dos tienen que asumir esto. Y que no pueden echar la carga uno sobre otro. Por otro lado, el versículo 13 del capítulo que nosotros leímos, del capítulo 23, dice el versículo 13: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y acá aparece una palabra que es muy interesante, que es la palabra rehusar. Rehusar. ¿Qué es rehusar? Eludir la tarea. Dice: no eludas la tarea que te es encomendada. No asumir la paternidad es algo que Dios condena. Y asumir la paternidad no es tener un hijo. Tener un hijo lo puede tener cualquiera. Asumir la paternidad es asumir la responsabilidad. Por eso yo estoy machacando cuando hablo con los matrimonios, cuando nacen chicos. Miren que hay 20 años de trabajo ahora, ¿no? Porque en general nosotros, es lo mismo que cuando se casan. Cuando se casan, llegan aquí y llegaron. No, empezaron. Ahí empieza el asunto, no termina. No termina, empieza. Y si uno dice, bueno, esto es lo terminal, entonces está condenado al fracaso. Y lo mismo sucede con el hecho de los hijos. Llegamos, ya tenemos el nene. No, ahora tenés que empezar a trabajar, porque para eso lo tenés. Quiere decir que no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. La palabra rehusar dice: no eludas la tarea de la paternidad. Está aconsejando eso. No asumir la paternidad es rehusar la paternidad, pero no solamente no asumirla. Hay una forma de rehusar que es muy común hoy, que es descargarla en otros, ¿no es cierto? Es decir, los familiares, la abuela, el tío, que ellos eduquen, la escuela, la iglesia ayuda, pero no es la que da la enseñanza espiritual al chico. Si el padre no le da enseñanza espiritual, la iglesia lo ayudará, pero nada más que eso.
Nada más que eso, no se puede. Imagínense que 1 hora por semana no puede hacer nada. La escuela tampoco está para educar, la escuela que los instruya en todo, pero la educación tiene que ser un asunto de los padres. Entonces, cuando se delega, no sé por qué me salió tan mal educado si lo mandé a la mejor escuela, a la más cara. Ahí te estás equivocando, porque no lo mandaste a la escuela para que lo eduque. La educación tiene que venir de la casa, la educación viene de la casa, la instrucción viene de la escuela. El hecho de socializarlo no se lo podemos encomendar a un maestro, los maestros hacen lo que pueden, nada más. Porque la autoridad realmente la tiene el padre y la influencia mayor no viene de la escuela, la influencia mayor viene de los padres. Entonces, allí se está diciendo que no hay que rehusar, es no descargar también en otros. En toda la Biblia los responsables son los padres y no pueden delegar la responsabilidad, porque ellos son los que tienen que responder delante de Dios. Y para Dios, la educación no tiene que ver con lo institucional. No es la institución humana la delegada de la educación. Fíjense que aun cuando en Israel el templo era un lugar de enseñanza, porque el sacerdote tenía que transmitir la ley, y las sinagogas eran escuelas de enseñanza, el que aprendía a leer aprendía en la sinagoga y se le enseñaba la ley de Moisés, a pesar de todo eso, subraya siempre que la responsabilidad es familiar. Siempre subraya que la responsabilidad es familiar. Es decir, no le dice, mire, no te olvides de mandar los sábados a tu hijo a la sinagoga para que lo eduquen. Nunca aparece esto. Ni decirle a tu hijo que respete al sacerdote cuando le enseña la ley de Moisés. Nunca aparece esto. Es decir, siempre está diciendo, la educación es un asunto que no pasa por la institución. Hay una institución divina, que es el matrimonio, el padre y la madre, que son los únicos responsables en educar sobre los principios de Dios, y le está diciendo no rehuses a asumir esta responsabilidad que se te pone en la mano. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la educación? Proverbios en el pasaje que leímos, versículo 15. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tu labio hablare cosas rectas. Y yo creo que acá están las dos metas de la educación de acuerdo a lo que dice el libro de Proverbios. En primer lugar, hay que crear un corazón sabio, una sabiduría que venga de adentro, del ser interior. No la sabiduría de meter conocimiento en la cabeza, sino la sabiduría de producir conductas morales y espirituales. La sabiduría que viene por ahí. Algunas veces hemos visto a chicos que los padres le llenaban la cabeza porque los mandaban a todas las escuelas y a todos los talleres y a todos los... no le llenaban la cabeza, y uno conversaba con esos chicos y notaba de que esos chicos tenían un tremendo conocimiento porque les habían llenado de libros la cabeza, pero esos chicos no sabían vivir. Es decir, tenían un bagaje importante de instrucción, pero le faltaba otra cosa. Las angustias de la vida y los problemas de la vida no se solucionan estudiando historia. Se solucionan sabiendo vivir. Y por eso aquí dice, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, hay que buscar la sabiduría del corazón. El universo interior, que sea sano, que sea puro, que busque la voluntad de Dios, este es el objetivo de la educación de la familia. Y el segundo dice que hable con rectitud. Mientras que en la primera frase que mencionamos, el corazón sabio, se habla del mundo interior, la segunda frase muestra lo que sale del mundo interior. ¿Se acuerdan la frase de Jesús? De la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que hay que llenar el corazón en tal forma que sea honesto en sus palabras y honesto en su conducta. Esta palabra que está tan olvidada en nuestras tierras, que es la palabra honestidad, es una palabra que la tenemos que inculcar desde la casa. Y la síntesis de la tarea educativa, ahora sí les pido que busquen, ustedes tienen el capítulo 23, retroceden hasta el capítulo 22, el versículo 6,
Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta sería la base, este es el versículo clave de todo Proverbios en cuanto a la educación. Dice dos cosas, que tenemos la responsabilidad de educar, instruye, y que muestra los resultados de una buena educación. Todo está en este versículo, ¿no? ¿Por qué? Porque marca los dos extremos de la vida. El niño abarca el nacimiento hasta la juventud. Es el extremo de abajo. Y el viejo, cuando dice acá, cuando fuere viejo, no se apartará, habla de los años de la madurez. Quiere decir que toma los dos extremos de la vida. Dice, lo que se hace acá es lo que se mantiene también acá. Se instruye al niño y cuando fuere viejo, esa instrucción la va a llevar hasta el final. Es decir, se va a modelar a la persona cuando es chico y eso que se haga en ese momento lo va a llevar durante toda la vida hasta la ancianidad. Hoy estábamos conversando con una persona justamente, estábamos conversando acerca de las diferentes formas de encarar la vejez. Y él me decía, hay personas que cuando llegan a la vejez se vuelven malas. Se vuelven malas. Es decir, no son buenas personas. Dice, es porque justamente no sembraron en el tiempo en que debían sembrar en su vida. Y entonces llegan mal al final. Y al final se ve eso, exhuma eso. Exhuma eso. Pero eso que exhuma en los últimos años es lo que malo que se sembró antes. Y fíjense que esta persona no hablaba desde la Biblia, hablaba desde su experiencia y me contaba casos de personas que mostraron su faceta más negativa, más caprichosa, dice, la mostraron en la última etapa de su vida. Dice, es porque no sembraron a tiempo. Es decir, que hay una siembra que se hace en la infancia y en la juventud que llega hasta el final. La palabra niño en este versículo, para nosotros, ¿qué es un niño? Y casi siempre hablamos de un niño hasta los 10, 12 años. La palabra niño que aparece acá abarca desde el nacimiento hasta los 17, 18 años, hasta lo que sería la emancipación. Quiere decir que esta palabra abarca todo eso. La misma palabra hebrea se usa en diferentes lugares para el recién nacido y se usa también para el joven, David cuando sale para vencer a Goliat, por ejemplo, esa edad, se usa también allí. Lo que quiere decir que abarca el momento, nosotros no podemos marcar una edad, porque incluso las edades varían de acuerdo a la época. Hubo épocas que la expectativa de vida llegaba a los 40 años. Por lo tanto, a los 16 años ya tenía que ser maduro. La sociedad se organizaba en otra forma. Hoy tenemos que decir que es desde el nacimiento hasta más o menos los 17, 18 años. Quiere decir que ese es el tiempo que el versículo nos está dando de siembra. Y cuando dice su camino, usa una palabra que significa la boca del camino. Es decir, yo tengo que orientar. Es como cuando estoy preguntando cómo puedo llegar a tal lado, ¿no? Entonces la persona que me orienta me dice, siga por acá, siga por acá. Él me está indicando la boca del camino, el principio del camino. El principio del camino. Entonces me dice, si usted sigue por acá, va a llegar. Yo me acuerdo que un día estaba tan entretenido, estábamos tan entretenidos conversando que me equivoqué el camino, estábamos yendo para Mar del Plata y terminé en La Plata. Y llego a la ciudad y me doy cuenta que había llegado allí, y digo, uy, ¿ahora qué hacemos? Entonces digo, ¿ahora cómo llego a la ruta 2 desde acá? Entonces me paro en una estación de servicio y me dice, mire, usted agarre esta calle y siga derecho, derecho, derecho y llega. Quiere decir que él me mostró la embocadura del camino. La palabra que se usa acá en hebreo es la de la embocadura del camino, el comienzo del camino. Dice, instruye al niño en su camino. Él tiene una orientación en su vida, mostrarle cuál es la boca por la cual tiene que ir. Por acá hay que ir, con esa vocación, con esa marca, por acá tenés que ir.
Esta es la tarea que hay que hacer en ese momento. No es tomarlo de la mano y llevarlo durante todo el camino, es ponerlo en el lugar de largada para que él pueda moverse correctamente. Y la palabra instruye aparece solamente 5 veces en el Antiguo Testamento, 5 veces solamente. Incluye 2 ideas, la de entrenar y dedicar. Se usa para lo que se dedica a Dios y se usa para el entrenamiento que se le da a la persona, para las 2 cosas. Si nosotros tomamos esas 2 acepciones que tiene la palabra y las juntamos, tenemos que decir que lo que nos está diciendo, cuando nos está diciendo instruye, es que hay que entrenarlo, y hay entrenarlo, es decir, formarlo y darle las herramientas para que se muevan, pero que además hay que dedicarlo. Y la dedicación se hace a Dios, es la ofrenda que se hace a Dios. Entonces estas 2 cosas están metidas dentro de la idea del pasaje. Espero no haberles hecho un merengue en la cabeza con el hebreo hoy, pero hay cosas que son muy interesantes, que a veces yo las eludo de decir para no producir confusión. Pero creo que es muy interesante ver que esta palabra es mucho más amplia en hebreo que la que nosotros usamos aquí, porque se usa en esos 2 sentidos. Quiere decir que la tarea fundamental es encaminar. El capítulo 4 de Hebreos, lo leo yo, porque estamos ya en la hora, dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Por caminos de sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Y después se habla de las herramientas de la educación. Aquí en el pasaje que leímos se marca una de las herramientas de la educación, que se habla de la vara, ¿no? Esto aparece varias veces en el libro de Proverbios. Vayan al capítulo 29. El versículo 15. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección dan sabiduría. En la palabra de Dios, contra todo lo que dicen los psicopedagogos de hoy, y esa es la elección que cada uno tiene que hacer, si va a obedecer a Dios o va a obedecer al psicopedagogo, el castigo físico forma parte de la educación. Sí, no el hijo sobre el cual se descargan los nervios, ¿no es cierto? Pero la palmada cuando hay que darla es importante, sobre todo en los primeros años de la vida, donde todavía no se puede razonar con el chico, tiene que aprender por la palmadita que le damos. Entonces sabe que hay dolor físico en esto. Yo lo lamento que la Biblia discrepe con todos los psicopedagogos, pero yo creo que el sabio es Dios y no la pedagogía. Entonces esto es lo que enseña la palabra de Dios. Fíjense que varias veces dice castígalo con vara. ¿Qué hacían los papás? Los papás tenían una varita en la casa y cuando el chico se portaba mal, lo amonestaban, lo corregían y cuando él era tosudo, tac, le daban en el lugar que Dios preparó de antemano para esto. ¿No es cierto? Es decir que ese lugar se lo daban simplemente. Hoy esto se horroriza a la gente, bueno, porque hay padres que son excesos. Sí, pero el hecho de que alguien cometa un exceso no quiere decir que el asunto esté mal. Hay gente que comete un exceso con los ansiolíticos, lo que quiere decir que no significa esto que no hay que tomarlo, sino que hay que tomarlo cuando el médico lo prescribe, que es necesario tomarlo en ese momento. Hay gente que se horroriza con el vino, pero no quiere, la Biblia nunca dice que no hay que tomarlo, sino que hay que ser medido en eso. Entonces, todo en su medida. No estamos hablando de descargar nervios, estamos hablando de educar. Y entonces en la Biblia está eso. En la Biblia está eso. Y yo no puedo negar hoy, ni dar vuelta, porque he leído muchos comentarios, porque inmediatamente que leí este versículo me fui a los comentarios que hacen
los psicopedagogos que quieren basarse en la Biblia y le empiezan a retorcer el versículo, ¿verdad? Que finalmente la vara desaparece. Pero yo leía todo lo que decían y después decía, pero la vara está allí, no la pueden hacer desaparecer, ahí está diciendo eso. Y la sabiduría de los hombres antiguos era justamente no pegar con la mano. ¿Por qué no pegar con la mano? Porque la mano es el instrumento de la caricia, del amor. Entonces, cuando la mano del padre se acerca, a la mano no tiene por qué temerla, no es la mano. No es la mano. Es otro instrumento que intermedia entre el padre y el hijo. Hay algo que es intermediario. Cada uno tiene sus intermediarios. Y acá los padres, si yo hiciera hablar a los padres, todos los padres hablarían del intermediario que tienen. En nuestra casa había un intermediario. Había una cuchara de madera, ¿no? Que era, cuando Celia agarraba la cuchara de madera, se calmaba todo. Ya era cuestión de mostrarla, nada más. Y la llamaban el viejo Vizcacha, la cuchara de madera. Porque cuando no escuchás los consejos del padre, vienen los consejos del viejo Vizcacha, ¿no? Bueno, es la forma de marcarle límites, marcar los límites. La educación es marcar límites. Corrige a tu hijo y te dará descanso, dice la palabra de Dios. Corregir es enmendar lo que está errado, ¿no? Y castigar, Dios no prohíbe el castigo físico, no aprueba de ninguna manera los excesos ni los desbordes, pero tampoco cree que todo pasa por lo verbal. El humanismo crea métodos que no funcionan en la realidad. El humanismo crea métodos que no funcionan en la realidad. Hoy tenemos una generación de gente muy maleducada. Muy maleducada. Lo que quiere decir que después que se arruina toda una generación, entonces nos equivocamos. Bueno, si no quiero equivocarme, entonces tengo que ir directamente al que tiene autoridad. Quiere decir que la Biblia marca todo esto, porque el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Y dice además, el que lo ama desde temprano, lo corrige. Temprano. No, el nene no entiende. El nene entiende. El nene entiende. El nene entiende. No es que no entiende. El nene entiende. Y entiende desde muy temprano. El nene no sabe. No, el nene sabe. Sabe. Yo me acuerdo que el chico se estaba llevando el juguete de otro. Había ido a visitar la casa y se llevaba el juguete. La madre lo explicaba y decía, no, lo que pasa es que él no sabe. No sabe. No sabe lo que es la propiedad. El otro chico intenta sacarle uno de los juguetes y este dice, ¡es mío! Entonces sabe lo que es la propiedad. Sabe lo que es la propiedad. Sabe lo que es mío y lo que es tuyo. Entonces, si yo no empiezo a marcar los límites desde allí, si no empiezo a marcar los límites, él empieza a mandar. Él empieza a mandar. Entonces uno no puede negarse a la educación. El otro día salimos para caminar, teníamos que hacer 3 cuadras con Simón. A los 50 metros me tira los brazos para que lo levante. Y le digo, no, Simón, vas a ir caminando. Se pone a llorar. Bueno, volvemos, no hay ningún problema. Entonces paró. Me mira, me da la mano, hizo las 3 cuadras de ida y las 3 cuadras de vuelta. ¿Qué pasa? Me quería manejar. Y el tonto lo levanta. No es así el asunto. No es así. Es decir, uno tiene que saber imponer disciplina, siempre. Siempre. Temprano significa la primera infancia. La primera infancia. Castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, dice. Hay un momento en que ya se pierde la esperanza. Llega el castigo, llegó tarde. Llegó tarde. Pero Pablo está diciendo, hay esperanza, que hay un momento apto en que se debe corregir y castigar. Y aparece muchas veces la necedad ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él.
Quiere decir que esto forma parte de la educación. Educar con estas herramientas es una prueba de amor y de preocupación por el futuro de los hijos. Mis hermanos, estos son los consejos que da Proverbios. Podemos complementar esto con toda la Escritura. Es decir, la Escritura en ese sentido no se contradice, siempre está hablando sobre lo mismo. Y siempre la orientación que da va hacia el mismo lado. No es tan compleja la educación de los hijos como parece en la Biblia. Lo que hay son muy pocas normas, pero esas normas son taxativas. Si usted las cumple, la educación funciona. Si usted no las cumple, la educación no funciona. La adolescencia, algunos padres ven la adolescencia como el gran drama de la vida. Si usted ajusta al principio, la adolescencia tiene sus problemas, pero no es el gran drama. No es el gran drama. Tiene sus problemas porque es un acomodarse a una realidad que es difícil de aceptar, que es la realidad que vivimos nosotros todos los días. Pero no es un drama si uno realmente ajusta, de acuerdo a los principios de Dios, la educación. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.